donde el dato se vuelve historia y la historia se vuelve ciencia. La ciencia no vive en los libros, vive en quien se atreve a contarla. Hay un universo entero esperando que alguien lo mire con curiosidad. Ese alguien eres tú. Detrás de cada cosa que damos por hecha hay alguien preguntándose por qué. Rumbo a Simbiosis. Cordial saludo y bienvenidos de nuevo a Rumbo a Simbiosis, el espacio donde la ciencia de la UTCA toma voz propia. Soy Elisa Echeverry y hoy los quiero invitar a mirar la salud desde una manera distinta. Imaginen por un momento que la salud de las personas, la de los animales y la del planeta son 3 hilos de un mismo tejido. Cuando uno se mueve, los demás también. De eso se trata One Health, que en español sería una sola salud. Y ese es el viaje que vamos a tener el día de hoy. Cada semana este programa le da el micrófono a una facultad distinta y a sus investigadores en el camino hacia Simbiosis 2026, nuestra Semana de la Ciencia que va del 18 al 21 de agosto. Hoy le toca a una facultad muy querida y muy potente, que es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y vamos a explorar uno de los 4 grandes ejes de la investigación de la UTCA. Una sola salud, One Health. Bueno, es una idea muy poderosa y es un poco sencilla, pero también muy compleja a la vez. La salud de las personas, la de los animales, la del ambiente, que están entrelazadas. Entonces, para entenderlo bien, porque como tiene tantas matices, nos acompaña Albert Ávila, médico veterinario y es experto en farmacología y en temas de One Health de la Facultad de MBZ. Bienvenido, profe, gracias por estar aquí. Cuéntenos brevemente un poco de usted. Cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación, doctora Echeverry. Para mí es un gusto poder participar en este espacio que abre la universidad para que conozcan un poco más de lo que hacemos en la universidad, la facultad, lo que hacemos principalmente. Bueno, yo soy médico veterinario zootecnista, soy egresado de la Universidad del Tolima, más o menos como en el 2015, 2014. De ahí decidí prolongar mis estudios de posgrado a nivel de doctorado en la Pontificia Universidad Javeriana, donde me doctoré en el 2024. Hice un doctorado en estudios ambientales y rurales de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la misma universidad. Un espacio bastante agradable, ya que es un doctorado bastante multidisciplinar y ayuda bastante a que este tipo de acogidas no se vea como algo raro, sino algo como ameno, algo de explicar. Y me pareció bastante interesante poder seguir esta línea investigativa que muy pocos conocen, pero no porque sea novedoso o algo así por el estilo, sino que porque necesita su tiempo para madurar y poder hacer esa transición de que sea algo que muy pocas personas escuchen a algo que tenga que materializarse mucho más rápido dentro de el lenguaje científico que manejan hoy en día muchos egresados e incluso estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia acá de la UTCA. Entonces este espacio es prácticamente un abrebocas para que las personas se interesen más en el tema de One Health, la importancia que tiene, desde dónde nace, a dónde nos proyectamos y cómo la UTCA ha empezado a adquirir este enfoque particularmente importante dentro de su currículum de medicina veterinaria y zootecnia para poder hacer eso que tú mencionas, principalmente como ese aislamiento, no como algo particular, sino como ese entretejimiento de diferentes enfoques, que es lo que se busca en One Health, que evidentemente se empieza a desarrollar ese entrelazamiento entre diferentes yo diría que aspectos de la vida científica, ya sea la salud humana, la salud animal y en este caso el medio ambiente, que hace parte importante de nuestro quehacer y nuestro desarrollo como profesionales y como seres humanos. Ay, me parece maravilloso, más preparado que un cumis. También es uniendo como todo lo que la universidad y la vida nos permite a nivel de educación. Todas las ciencias al fin y al cabo se pueden unir, desde la medicina, desde la veterinaria, incluso desde el deporte, unidos desde el One Health, que nos vienes explicando de una manera muy sencilla y muy práctica sobre lo que significa. Bueno, cuéntanos un poco de dónde viene ese concepto, porque el mundo empezó a hablar de One Health y no solamente de salud humana,
por un lado y salud animal por el otro. Ok, pues esto nace principalmente como un concepto o un enfoque, diría específicamente, más o menos a eso del 2004, donde aparecieron diferentes conceptos, principalmente de algunas enfermedades, principalmente enfermedades zoonóticas, que digámoslo hoy en día son conocidos como esas enfermedades que son transmitidas animal-humano. Entonces es importante ver cómo esa interacción de este tipo de enfermedades no aparecen aisladas, sino que tienen un componente de interacciones, yo diría que interacciones en redes, que son importantes desarrollarlas y que si se estudian de manera aislada no se llevaría a un concepto clave como el concepto que hoy en día manejamos de One Health. Entonces, cuando las cosas se estudian de manera aislada, pues generalmente no se llega a un concepto bastante claro o bastante objetivo, sino sería más subjetivo de cada una. Que los médicos trabajan esto, los veterinarios trabajan esto, ecólogos o ingenieros en salud pues manejan este tipo de cosas. Entonces, al poder armar este tipo de concepto como una sola salud, permiten que diferentes disciplinas puedan integrarse y que este concepto no sea solamente, no, pues es que el animal se enferma y produce esto. Eso pasó mucho, eso se vio mucho en los temas del COVID, cuando en veterinaria se habían como unos protocolos de limpieza, de desinfección, que la parte de la médica los tomó para llevarlos a las comunidades en general. Entonces, tomando eso como de base, lo que nos estás comentando, hay un dato que nos sorprende mucho y es que buena parte de las enfermedades que afectan a los humanos pueden tener origen animal, ¿cierto? Entonces, ¿puedes explicarnos por qué pasa esto y qué papel juega la veterinaria ahí? Bueno, el papel de la veterinaria no solamente es tratar pequeños animales como muchas personas a veces lo creen. El papel de la medicina veterinaria y zootecnia es muy amplio porque nos encargamos principalmente de la salud mundial, principalmente porque casi todo depende específicamente del estado de la inocuidad de los alimentos que proporcionamos a los seres humanos, incluyendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces parece como si la medicina veterinaria solamente se tratara de perritos y gatitos, cuando realmente no es así. Tenemos que tener mucha implicidad en diferentes aspectos de la vida humana. El manejo de enfermedades, como les había dicho, yo diría que entre un 60 o un 50% de muchas enfermedades transmisibles dependen de la salud de los seres vivos, en este caso animales. Un buen ecosistema, una buena salud que se brindan directamente en los animales y un buen sistema, digamos, de salud humana corresponde específicamente a que todos los parámetros suban, principalmente en parámetros de bienestar animal, en bienestar humano y en bienestar ecológico también, ¿sí? Entonces es importante no solamente aislar que los médicos se vayan por un parte, que los veterinarios solamente se requieran principalmente para tratar perros o gatos, sino incluirlos directamente en diferentes investigaciones, ya sean investigaciones en virología, en bacteriología, en suelos, en aguas, en diferentes enfoques que antes no era muy bien concebido o no era muy bien visto. Hoy en día que un médico veterinario trabaje en virus o trabaje en bacterias es algo más normalizado a lo que anteriormente de pronto se podía conceptualizar principalmente en esto. Me parece muy maravilloso que tomas también el tema ambiental, porque uno piensa en la salud humana, en la salud animal, en One Health, en lo que nosotros consumimos por medio de lo que tú dijiste. Nuestra salud se basa principalmente en los animales también y como todas esas cadenas. Entonces, hablando de eso y el ambiente, empezaste a mencionar, pero queremos saber cómo entra en la ecuación, qué tiene que ver un río, un bosque o el clima con la salud de las personas y los animales, porque me parece muy maravilloso que ya lo hayas tomado en cuenta, no solamente humano y ambiental, y animal, perdón, sino que también viene lo ambiental. Sí, claro, creo que el componente ambiental es súper importante. De acá, pues yo saco a relucir
principalmente la Facultad de la Javeriana, que trabaja principalmente estudios ambientales y rurales. De acá el pregrado en ecología es súper fundamental para poder trabajar estos sistemas y no verlos de manera aislados. La manera en cómo los ecólogos ven el mundo es una manera bastante nutrida, y como veterinario poder trabajar con ellos, poder trabajar con personas que trabajan la parte ambiental, hace que uno dice, uy, como que, ¿qué pasa acá? Como que el componente de salud no solamente depende de seres humanos y animales, sino hay un componente ambiental que es súper importante tenerlo en cuenta para poder hacer ese concepto en general y poder determinar hasta qué punto se pueda considerar un ambiente sano o no para un animal o para un ser humano. Entonces, traigo a colación acá mi estudio o mi tesis doctoral, que trabajamos principalmente en Chocó. En Chocó es un sitio bastante interesante, particular y un poco olvidado, principalmente como un territorio digamos, de la parte de Colombia. Trabajamos la parte de minería. Entonces quisimos, súper importante, correcto. Entonces trabajamos los sitios de minería que trabajan principalmente allá en el Chocó, y quisimos hacer esa integración de One Health, las concentraciones de mercurio. Como bien sabemos, el mercurio hoy en día sigue siendo utilizado como método de extracción económico para algunas poblaciones, y que se ha extendido pues ampliamente a través de los muchos décadas, incluso siglos, en los cuales se han utilizado como un método económico para poder extraer oro. Sin embargo, el mercurio tiene una particularidad, y es que es bastante tóxico. Al ser bastante tóxico, puede alterar no solamente la salud humana, sino también la salud ambiental e incluso la salud de los animales. Es que va en conjunto. ¿Cómo se enferman los humanos? Por medio también de la alimentación, ya que el río está contaminado. Y también los bosques, los árboles absorben esa agua. Sí, correcto. Entonces, ¿qué decidimos determinar o qué se sacó de conclusiones en este estudio? Vimos que principalmente los sitios en donde había minería eran animales que contenían mayores concentraciones de mercurio en pelo, en sangre, en plasma. Habían alteraciones sobre algunos de los órganos que también compartían directamente con los seres humanos. O sea, los seres humanos también tenían alteraciones hepáticas renales, los animales también tenían alteraciones hepáticas y renales, los ríos, las aguas que consumían estaban contaminadas, los suelos estaban contaminados. Entonces podemos hacer ese acoplamiento, esa interacción o esa triangulación de datos en los cuales vemos cómo los animales tenían una afectación principalmente por el ambiente, y cómo esa afectación del ambiente puede derivar también en la salud de los animales y también de los seres humanos. Hicimos algunas encuestas, y en esas encuestas vimos principalmente cómo las personas decían que también se veían afectadas principalmente por los problemas asociados al mercurio, que contrastaba bastante bien con los problemas que encontramos en nuestros animales. Hicimos el muestreo más o menos de unos 204 animales. Son bastantes animales de diferentes zonas del Chocó. Nos fuimos a Quibdó, que es la capital, nos fuimos a una zona que se llama El Atrato, y algunas otras zonas como San Murindó y entre otras localidades aledañas en donde se sigue practicando la minería. Encontramos altas concentraciones de mercurio, a diferencia de lo que encontramos en animales, digamos, en zonas urbanas. Digamos, un animal que se encuentre, digamos, acá en Bogotá o en algún otro territorio que no tenga incidencia con mercurio, pues evidentemente se encontraban concentraciones bajas, a diferencia de esos animales que se encontraban en el Chocó, que encontrábamos cantidades de mercurio 5 o hasta 10 veces superiores a las normales que se podían encontrar en algunas especies. Wow, ese tema de investigación está, pero maravilloso. Y aquí nos puedes dar como una idea mucho más concreta con un ejemplo, el cómo el One Health trabaja. Porque si no se trabaja en conjunto, la gente dice, los médicos pueden decir, se están enfermando los humanos de mercurio porque están trabajando con mercurio directamente, pero no lo van a relacionar, por ejemplo, con la parte ecológica, los ríos, el bosque, la parte veterinaria también con los animales, y los va uniendo para decir, bueno, el problema es mucho más grande y no afecta solamente a uno, sino a todo un ecosistema que se puede perder. Entonces me parece muy maravilloso. Y tocando, como ya entendimos, como esta idea más grande, ahora dejémoslo un poco más a la tierra de lo que está también haciendo la UTCA. ¿Listo? Alrededor de esto, cuéntenos
¿Qué problema están estudiando aquí con el grupo de investigación? ¿Cuál es el grupo de investigación? ¿Qué es lo que les apasiona? Bueno, principalmente acá en la UTCA lo que estamos trabajando principalmente es esa interacción nueva con One Health. Es una parte que yo diría que pocas universidades se están atreviendo a hacer y la UTCA está haciendo una apuesta principalmente a problemas de One Health. Por ahora estamos trabajando en algunos estudios principalmente, digamos desde la facultad hemos estado tratando de hacer algunos convenios, algunas asociaciones con este tipo de proyectos que se puedan hacer de manera mancomunada con diferentes entidades. Por ahora, como es algo nuevo, no hay algo muy consolidado, pero sí hay algo que tiene una perspectiva bastante amplia. Vemos como la UTCA ha empezado a adquirir nuevas capacidades en investigación, en cuerpo docente, que estén interesadas principalmente con este tipo de enfoques que son necesarios para la salud humana, la salud animal y pues evidentemente el medio ambiente, que es lo que hoy en día nos llama la atención a la mayoría de las personas, ¿no? Cómo cuidar el medio ambiente puede ser más fundamental o más importante que incluso pues tener algunos criterios de importancia o alguna dimensión con mucho peso, por así decirlo. No, y trabajar en conjunto hace que todo crezca y se puedan unir un montón de inteligencias y conceptos y cosas para seguir creciendo. Eso es lo que hace unir One Health con otras universidades, lo hace muy coherente y muy bonito también. Entonces, también un poco de chisme, cuéntanos, ¿tienes algún caso o hallazgo los que estén trabajando en estos momentos? Algo que al público le pueda volar la cabeza de lo que estén como interesados en investigar. Bueno, principalmente la derivación es de un estudio que hicimos principalmente en Javeriana. Con ellos estamos trabajando actualmente con unas investigaciones. Por ahora lo que se ha hecho es concentraciones de mercurio en concentrados o piensos para mascotas, en perros. Y vemos cómo hemos encontrado algunas alteraciones de piensos para mascotas con concentraciones de mercurio más altas de los normales. Por ahora no es preocupante las concentraciones, a lo que se deriva de pronto en otros países. Psicología. Correcto. Entonces hemos abierto principalmente esto. Vamos a trabajar con otro tipo de piensos. Vamos a ver si trabajamos con concentrados para gatitos, concentrados principalmente Claro, los gatitos, la parte renal, el mercurio puede afectar bastante a largo plazo. Puede que al inicio no se note, pero a largo plazo con el consumo puede hacer algún daño. Sí, claro, lo que se busca acá en UTCA y a lo que yo quiero comprometerme principalmente como profesor docente de esta universidad, principalmente es a trabajar temas relacionados con este tipo de contaminantes ambientales que muy pocas personas de pronto tengan a consideración, ¿no? Entonces, pues desde la apuesta que hacemos desde la Facultad de Medicina Veterinaria, en este caso, pues es importante tener en cuenta cómo podemos brindar soluciones a algunas problemáticas que antes uno no pensaba que fueran tan importantes. Digamos, nadie pensaría que de pronto el concentrado para mascotas tuviera mercurio. No, uno no lo piensa. No habría por qué. Pero hoy en día la contaminación atraviesa fronteras. O sea, no depende solamente de un país, que porque es el país más inocuo en concentraciones de mercurio, no vaya a tener problemas de contaminación por mercurio, porque el mercurio se mueve sin fronteras. No hay una frontera específica, es que acá no me meto porque es Europa o acá no me meto porque es Asia, no. El mercurio literalmente es una problemática ambiental mundial que debe tener mucha consideración y que hoy en día pues universidades como la UTCA permitan pues en algún momento dado brindar investigación en este tipo de problemáticas que cada vez siguen siendo más fundamentales específicamente. Para todas las personas que nos están escuchando esto, que debe ser algo novedoso, preocupante al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les puedes recomendar? Sobre las mascotas, la alimentación, el contacto con esa naturaleza. Bueno, no pierdan como el sentido como de curiosidad, creo que eso es importante, eso que tú llamas como el chisme, como que la cosa, como que no se pierdan esa parte fundamental de la vida, ¿no? Como que traten de interactuar cada vez con este tipo de problemáticas, sean cada vez más conscientes y permeables a las diferentes tipos de problemáticas que hoy en día nos atañen a casi todas las poblaciones que nos encontramos en algunos territorios. Hoy en día la importancia que tienen estos tipos de estudios en países como Colombia cada vez resuenan más
y se necesita que más personas estén más interesadas en ello. Como te dije, el egreso de la Facultad de Estudios Ambientales me permitió no solamente trabajar con ecólogos, también me permitió trabajar con personal principalmente de medicina humana, médicos humanos, antropólogos, sociólogos, economistas, el bagaje de disciplinas que uno pueda interactuar directamente con este tipo de estudios en One Health es muy enriquecedor. Trabajar con abogados, trabajar con penalistas, trabajar con personas que buscan diferentes enfoques es muy Enriquecedor. enriquecedor, correcto. Entonces, Bueno, algo que me gusta mucho es que todo esto de simbiosis, todo lo que estamos hablando de One Health, no solamente es con los profesores, sino también con los estudiantes. Aún esos estudiantes que nos escuchan y sienten curiosidad por la investigación y no se atreven, ¿qué le dirías? ¿Cómo le darías ese consejo para dar ese primer paso? bueno, la buena noticia es que pues principalmente tenemos un semillero en investigación, en One Health específicamente. Entonces acá permitimos principalmente que diferentes disciplinas, tenemos desde estudiantes en QF, en química farmacéutica, en medicina, en derecho, en medicina veterinaria y zootecnia, en zootecnia, en ingeniería, o sea, las diferentes áreas del conocimiento de la misma universidad. Incluso abrimos convocatoria para que otras egresados e incluso estudiantes de otras universidades se acojan a este tipo de investigaciones. Es importante. Entonces, creería que el semillero de investigación en One Health permite que ese tipo de estudiantes que tengan Como esa curiosidad. curiosidad para poder Interrelacionar todo de todas las carreras, un correcto, poco. y es enriquecedor porque pues uno dice, medicina veterinaria, pues siempre hablan de lo mismo, animales, enfermedades, pero cuando uno escucha lo que pasa en otras, digamos, en otras áreas de interés como en medicina, cómo ellos En abordan. química, en todo. Entonces, tocando todo este tema, viene Simbiosis 2026 en agosto. Va a haber muchos proyectos en la Feria de los Semilleros. Entonces, ¿qué le entusiasma a usted de este encuentro y por qué la gente debería ir? Bueno, considero que lo que más me interesa es que se armen redes. Las redes de contacto son súper importantes, incluso entre estudiantes. Creo que es fundamental que los estudiantes se conozcan, que no se miren como bicho raro. Ah, es que él es de medicina, no, no me interesa, no, es que él es de química farmacéutica, no, no, no. Lo importante es que se creen esas redes de interacción, que ellos mismos puedan hacer sus mismas investigaciones. Hoy en día tenemos ya estudiantes de diferentes facultades que están interesados en hacer algunos proyectos investigativos de tesis. Entonces es importante que estos espacios como Simbiosis permitan que los estudiantes generen investigación, que se enteren de lo que está pasando, qué están haciendo otros semilleros y cómo ellos pueden aportar desde diferentes semilleros a la solución de problemas de investigación, como en este caso lo genera la UTC. Parece maravilloso todo eso porque hoy descubrimos que la salud de las personas, la de los animales, la del planeta, son hilos del mismo tejido, una sola historia. Gracias, profe Albert, por abrirnos esta ventana sobre el trabajo que estás haciendo en MBZ, con otras facultades, con los estudiantes. Entonces, quisieras darle a la gente algo, una idea de todo lo que hablamos hoy, ¿cuál sería? Bueno, principalmente creería que no se queden principalmente con esa medicina tradicional, o lo que uno espera que principalmente venimos haciendo durante las últimas décadas. Esto cada vez es más nuevo, cada vez los temas de One Health siguen siendo más poderosos, más potentes, como tú los habías dicho, y principalmente que no pierdan la esperanza en lo que cada día se puede hacer mejor. Cada día la ciencia innova en temas de One Health. Cada vez las cosas se vuelven mejor y es importante tener en cuenta que no estamos solos en la investigación. No solamente depende principalmente de las diferentes áreas de investigación, sino también de las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros seres queridos. Un agradecimiento fundamental a todas las personas que me han apoyado en este proceso, a la Facultad de Estudios Ambientales, a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a la cual hoy me siento orgullosa de pertenecer como profesor.
Y pues nada, y también agradecerte a ti por este tipo de espacios que cada vez son más necesarios y son importantes no solamente para dar ese sentimiento de inspiración, sino también para, en este caso, pues hacer una investigación o una invitación formal a los diferentes estudiantes para que se incentiven en hacer investigación principalmente. Me parece muy bello para que tengan una visión más holística, más grande y poder trabajar con los diferentes frentes que tenemos en nuestra vida. Entonces, muchas gracias, profe Albert. Y recuerden otra vez las fechas más grandes. La convocatoria para semilleros va hasta el 1 de julio. Y Simbiosis 2026 se vive del 18 al 21 de agosto, bajo nuestra idea de cabecera: ciencia que eleva, innovación que transforma. Soy Elisa Echeverry Zambrano, gracias por acompañarnos en este viaje y recuerden, todo lo vivo está más conectado de lo que imaginamos. Hasta pronto. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran tema. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.